Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de carreteras con el tema de secciones transversales. Y para poder hablar de secciones transversales tenemos que definirlas. Básicamente se llama así a la representación gráfica de un corte transversal al camino que contiene tanto los datos del diseño geométrico como los correspondientes al empleo y tratamiento de los materiales que forman las terracerías. Por lo regular, esas secciones suelen realizarse cada 20 metros. Básicamente vamos a tener tres tipos de secciones. Las secciones en terraplén, como las que aparecen en pantalla. La sección en corte, que es la que aparece aquí donde el material se extrae. Y por último, la sección mixta, en donde una parte se rellena con material de corte o con material de banco y otra parte se tiene que cortar, como la que se muestra en pantalla. Los elementos y conceptos que determinan el proyecto de una sección de construcción pueden separarse en dos grupos claramente definidos. El primero, que son los propios del diseño geométrico, y el segundo, que son los impuestos por el procedimiento a que debe sujetarse la construcción de las terracerías. Dentro del primer grupo, los elementos relativos van a ser el espesor de corte o de terraplén, el ancho de corona, el ancho de calzada, el ancho de acotamiento, la pendiente transversal, la ampliación en curvas, la longitud de transición, el espesor de pavimento, el ancho de subcorona, el talud de corte o de terraplén, las dimensiones de las cunetas. Y dentro del grupo B vamos a tener los siguientes: el despalme, la compactación del terreno natural, el escalón de liga, el cuerpo del terraplén, la capa subrasante, la cuña de afinamiento, el muro de retención, la berma, los estratos en corte y la caja en corte. Ahora vamos a pasar a ver las definiciones de algunos de estos. El primero va a ser el despalme, que es la remoción de la capa superficial del terreno natural que, por sus características, no es adecuada para la construcción, ya sea que se trate de zonas de cortes, de áreas destinadas para despalme de terraplenes o de zonas de préstamo. El siguiente es la compactación del terreno natural, que es la que se da al material del terreno sobre el que se desplantará un terraplén o al que quede debajo de la subcorona o de la capa subrasante en corte, para proporcionarle a ese material el peso volumétrico requerido. El siguiente es el escalón de liga, que es el que se forma en el área de desplante de un terraplén cuando la pendiente transversal del terreno es poco menor que la inclinación del talud, y con 1.5 a 1 a fin de obtener una liga adecuada entre ellos y evitar un desplazamiento del terraplén, como se muestra en la imagen pasada y en esta imagen. También se proyecta en casos de ampliación o reconstrucción de caminos existentes, cuando la distancia horizontal entre taludes es menor que el ancho del equipo de construcción, para lo cual hay que recortar el terraplén existente hasta obtener la distancia necesaria. Las dimensiones del escalón de liga se fijan de acuerdo con las características de los materiales y del equipo de construcción. Nuestro siguiente concepto es el cuerpo del terraplén, que se llama así a la parte del terraplén que queda debajo de la subcorona. Está formado por una o más porciones según sea la elevación del terraplén, las características de los materiales y el tratamiento que se le dé. El siguiente es la capa subrasante, que será la porción subyacente a la subcorona, tanto en corte como en terraplén. Su espesor es comúnmente de 30 centímetros y está formada por suelos seleccionados para soportar las cargas que transmiten al pavimento. La siguiente es la cuña de afinamiento, que será el aumento lateral que se le da a un talud del terraplén para lograr la compactación debida en las partes contiguas a él. Es de forma triangular, comúnmente de 20 centímetros de ancho, en su parte superior al nivel del hombro de la subcorona y termina en la línea de ceros del talud o en el lecho superior de la porción inferior. Si esta es de material no compactable, esta cuña debe recortarse en el afinamiento final. El siguiente son los muros de retención, que básicamente cuando la línea de ceros del terraplén no llega al terreno natural, es necesario construir muros de retención, cuya ubicación y altura estarán dadas como resultado de un estudio económico. Uno más es la berma, que en un terraplén está formada por el material que se coloca adosado a su talud, a fin de darle mayor estabilidad al terraplén. En corte es un escalón que se hace recortando el talud, con el objeto de darle mayor estabilidad
y de detener el material que se puede llegar a desprender, evitando así que se llegue a la corona del camino. Un concepto más son los estratos en corte, que así se designan a las diferentes capas que aparecen en un corte, cuando cada una de ellas está formada por material de distintas características de las demás. La capa superficial del terreno o estrato 1, que en general está formada por materiales finos, sí es aprovechable por su calidad para formar el terraplén, si por el contrario es inadecuado para este empleo. Viene a ser el despalme antes descrito. Las porciones 2 y 3 representan dos estratos formados por material adecuado para la formación de terracerías, pero cuyas características son distintas. Y por último tenemos la caja en corte, que básicamente es la excavación del material subyacente a la subcorona, inadecuado para formar la capa subrasante. Este material debe ser sustituido por otro de características apropiadas. Y con este concepto concluimos este tema, esperando en el siguiente la curva masa. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.